estás, Antonio? Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos, si quieres, aquí Muy bien. y me comentas. Bueno, pues hemos venido aquí a hablar de las murallas de Guadalajara, que las tenemos ahí de fondo, pero vamos a empezar con algunas otras cosas, ¿no? Tú eres cronista oficial de aquí de Guadalajara. De la provincia. De la provincia de Guadalajara. ¿Qué significa eso? ¿Qué es este título? Bueno, eso es un nombramiento honorífico, y que además es de una larga tradición, puesto que el primero, que fue don Juan Catalina García, se le nombró en 1870 y tantos, o sea que llevamos una tradición muy larga, y yo soy el quinto de ellos. Entonces eso supone pues un poco el compromiso, aceptado voluntariamente, de ser un poco la voz de la provincia, sobre todo en cuanto a la investigación, a los estudios, a la recuperación, al mantenimiento, a la divulgación, en fin, mantener un poco viva el alma de la provincia de Guadalajara en cuanto a su patrimonio, en cuanto a su historia, en cuanto a sus costumbres, personajes, etc. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a dedicarse prácticamente por entero a la historia, el arte y el patrimonio de Guadalajara siendo médico? Ya, pues usando las horas que te dejan libres la medicina. Realmente cuando una cosa gusta no hay horarios, no hay días, no hay vacaciones, siempre se está uno pendiente. A lo largo de 41 años que llevo ya de cronista, realmente tienes tantos contactos con tanta gente, conoces a tanta gente, has estado en tantos sitios que la información te está llegando por todas partes y bueno, pues tú la elaboras un poco y decides pues, si conviene hacer algo o pedir, porque realmente un cronista no tiene un poder ejecutivo de ningún tipo, y no es ni siquiera un empleado, un funcionario, no tiene sueldo, no tiene nada más que un nombramiento, y bueno, pues ahí está. Y bueno, tú eres bastante activo ahí en las redes sociales, en Facebook y demás. ¿Cómo crees que puede afectar eso o que puede ayudar para la difusión también precisamente del patrimonio, las redes sociales? Mira, llevo 40 años de cronista, llevo 40 años escribiendo todas las semanas en Nueva Alcarria, fundamentalmente, en muchos otros lugares, revistas, saliendo en televisión, saliendo en radio, pero realmente estas nuevas oportunidades que dan las redes sociales eran impensables, porque uno puede tener una opinión, puede haber captado una foto, puede haber visto un dato, puede haber encontrado un dato nuevo y lo coloca en esas redes, y estamos hablando de Facebook, de Twitter, de algunas de estas otras, incluso por correo electrónico, respecto a la prensa, y al momento, en esa misma mañana, todo el mundo lo sabe, y al mismo tiempo sirve de feedback para recoger todo lo que los demás opinan, porque hasta ahora el periodismo era, uno lanzaba una opinión y realmente allí quedaba, lo que opinaban los lectores nunca o casi nunca se sabía. Hoy se puede saber también al momento, así que creo que respecto a lo que es patrimonio, historia y actividad divulgativa en una provincia, las redes sociales son fundamentales. Claro. Pero bueno, hombre, resulta un poco chocante que alguien que lleva 40 años de cronista y tal, y muchos otros interesándose quizás por el patrimonio, esté metido en ese mundo que parece más de jóvenes, ¿no? Ya. Bueno, yo es que soy muy joven. Sí, Tengo solamente 66 años. Sí, lo de ser joven se lleva adentro, está claro. Pero bueno, precisamente eso, a los jóvenes que ahora que tenemos prácticamente, o sea, más de un 50% de paro juvenil, a los jóvenes que ahora se quieren dedicar a lo mejor a esto, a la arqueología, a la historia, al patrimonio, ¿qué les dirías tú para que no se desanimen? Claro, pues que tengan eso, un gran interés por aquello que supone descubrir. Sobre todo en la vida lo que hay que mantener es siempre viva la curiosidad. Y realmente quien es no un profesional, sino un aficionado, y el ser aficionado es algo muy serio, es algo que supone que te gustan las cosas. Y si te gustan las cosas no vas a ver barreras, por lo menos para investigar, por lo menos para estudiar, para buscar, para viajar. Otra cosa es que uno trate, que es lo que en España se sigue tratando con muy poco éxito, sobre todo por parte de los jóvenes, de entrar en una nómina. Cada vez es más difícil. Antes era difícil, pero se podía hacer gracias a una oposición y estudiarte los temas.
hoy ni aunque estudies los temas ni nada, porque no hay oposiciones. Claro. En fin, en cualquier caso yo les recomendaría a los jóvenes que mantengan, que cultiven esa curiosidad por todo lo que les rodea, porque estudiándolo, trabajando de una forma, por supuesto, altruista y ocupándose permanentemente del tema que les gusta, llegarán lejos. O sea que prácticamente hace falta, yo creo de todas maneras, ser aficionado para ser profesional, como que es un requisito. Fundamental. Porque si no, yo he conocido a muchos profesionales en muchas profesiones que eran exclusivamente profesionales, y nunca da buen resultado eso. No. Bueno, el patrimonio de Guadalajara como tal es muy rico, no solo de la capital sino de la provincia también, pero sabemos que hay algunos ejemplos, hay ciertos ejemplos de patrimonio que está en peligro, como el del monasterio Bonaval, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer, qué deberíamos hacer para acabar con esa situación, ¿no? Hombre, el patrimonio que es como tal patrimonio de todos, realmente quien debe de tener una perspectiva de protección es la autoridad, es la administración. En ese sentido, a Bonaval, que se ha arguido primero la peregrina idea de que no se sabía de quién era, eso en un país organizado en el que Hacienda tiene los datos de todo el mundo, decir que no se sabe de quién es eso es un poco peregrino. Pero una vez que parece ser que se sabe, que es de un montón de vecinos, pues lo que hay que hacer es conminar a la propiedad a que lo arregle, si es necesario con alguna ayuda, y si no, que el propio Estado acepte ejerza su poder de privatización, o vamos, no, de hacer público el edificio y arreglarlo ella. Realmente el estado del monasterio de Bonaval, yo hace bastante que no voy, pero he ido pues hace 40 años y efectivamente, y muchas veces, y he visto su progresivo deterioro. Y un deterioro además que está ocasionado, también hay que decirlo, por la agresión humana. Los castillos, siempre he dicho, no se caen, los tiran. Y los monasterios medievales no se caen, los tiran. Y ha sido la gente la que ha ido allí a rapiñar y a destruir. Bien, pero eso no quiere decir que él se le eche la culpa a nadie. La culpa de que aquello esté mal, en definitiva, es de la administración, que debe de evitar que se siga rapiñando y, por otra parte, arreglarlo. En nuestra región hay muchísimo patrimonio, pero últimamente, en los últimos 20 años, se habían hecho grandes progresos. Por ejemplo, el románico de Guadalajara, pues está bastante bien, se ha progresado mucho en su mantenimiento, en su cuidado, palacios, pues el Palacio de Guadalajara, Torreones, Sigüenza, etcétera, se ha cuidado. Entonces, el que haya unos granos por ahí, como son el Castillo de Galve, por ejemplo, como es el propio Bonaval, y como es el castillo de Pelegrina, que está en peligro, cierto, de hundirse, etcétera, pues hombre, son cosas mínimas, debería de adecuarse. Claro. Y bueno, has comentado también todo el progreso que se ha hecho, por ejemplo, en los torreones de Guadalajara, en las murallas de Guadalajara, también para su consolidación. Aquí estamos, que tenemos detrás de nosotros el torreón de Albarfáñez. Y bueno, para empezar ya un poco más dentro del tema de las murallas, ¿quién era Albarfáñez, ya que estamos aquí al lado, y por qué se le relaciona con este torreón? Claro, Albarfáñez es un nombre del ejército de Alfonso VI. Se ha dicho que era primo del Cid Campeador, se ha dicho que era capitán de sus mesnadas, puede que en algún momento lo fuera, pero realmente las últimas investigaciones han visto que era un hombre del ejército del rey, pero que como al mismo tiempo el Cid unas veces está a favor del rey, otras está en contra, es un guerrero medieval. Y el hecho de por qué se denomina Torreón de Albarfáñez es porque la tradición dice que por aquí entró Albarfáñez a conquistar o reconquistar la ciudad la noche de San Juan del 1085. Esto pues realmente también se sabe que no fue así, no hubo una batalla, no hubo un hecho guerrero, una reconquista. Guadalajara, la Guadalajara de la Marca Media, se rindió sin ningún problema ante el rey cristiano en el momento en que Toledo, que era realmente la raíz política de toda la Marca Media, se rindió, y además se rindió también sin batallas,
se rindió por intereses económicos promovidos durante años, de tal manera, y esto suele ocurrir así siempre, y cualquier estratega militar lo sabe, porque surgieron problemas dentro de Toledo y gran parte de la población estuvo a favor de pasar a depender de los cristianos. Entonces esto es una leyenda muy bonita que hay que mantener, porque vivimos de historias que son un poco demasiado serias y demasiado escuetas, y vivimos de leyendas. Pues sí. Y bueno, este es uno de los restos que queda de la muralla de Guadalajara, pero hay otros. ¿Qué restos quedan? Aunque quedan muy poquitos, pero ¿cuáles son los que quedan? Pues quedan fundamentalmente restos de torreones. La muralla de Guadalajara es una estructura urbana imponente, como la tienen muchísimas otras ciudades, incluso pueblos de Castilla, de España, de Europa entera. Y realmente pues lo más fuerte de aquella muralla eran siempre las puertas de entrada, que eran realmente las que defendían, porque se entraba a través de ellas, y si estaban mal defendidas, cualquier ataque podía entrar a través de ellas. Entonces, las puertas que se instalan en complejos de torreones, pues son las que más han permanecido. De hecho, queda la puerta, que es una torre, no es puerta, es torre, torreón de El Alamín, y que es una torre albarrana, y queda una parte mínima, pero en fin, en definitiva, una parte de la puerta de Bejanque. Luego quedan algunos otros fragmentos de lo que eran los muros. Los muros de la muralla de Guadalajara, bueno, la muralla la construyen en principio, parece ser, los árabes, seguro que con una técnica de tapial muy endeble, aunque quedan todavía en el propio alcázar, queda un muro, el muro norte, es una estructura califal, y por lo tanto es la que define a la arquitectura califal. Probablemente en torno a ese alcázar, que es el eje de la ciudad árabe, levantaron una pequeña muralla, pero no ha quedado nada. La muralla de Guadalajara realmente se construye después de la Reconquista, o sea, en época ya cristiana. Todos los restos que hoy vemos, excepto ese muro norte del alcázar, es todo de época cristiana, y de época además muy avanzada, o sea, se construye a principios del 12, cuando toma ya posesión el Reino de Castilla, y se construye a lo largo de toda la Edad Media. Es más, por ejemplo, sabemos que cuando la ciudad está gobernada por el alcaide que pone el Marqués de Santillana, segunda mitad del 15, sigue estando la muralla completa. Es en el 16 cuando los documentos dicen que la muralla empieza a tener muchos fallos, puesto que una parte era de tapial, otra parte era de mampuesto, de sillarejo malo, el tiempo, las agresiones que hacía la gente, iba desmoronándose. Y el concejo va arreglando. Pero se queda tan mal, el 18 es el siglo del abandono, y en el 19 es el siglo del derribo sistemático, en el que los munícipes deciden que aquello que está quedando, pues que está estorbando para el desarrollo de la ciudad, y se tira. Y quedan de milagro este torreón, queda de milagro el del Alamín, y el de Bejanque quedó tan destruido que quedó oculto. Realmente cuando hace 15 años o así apareció lo que hoy vemos como puerta de Bejanque, fue una sorpresa. Fue una sorpresa para todos, incluso para mí mismo, que yo he estado, puesto que era de unos familiares míos, dentro de la casa donde el váter tenía un arco. Y todos los pequeños decíamos, caray, qué váter más elegante tienen mis tíos. Era el arco de la puerta de Bejanque. Eso pues hizo que se recuperara, que fuera una sorpresa para todos, pero en definitiva pues lo que ha quedado es pues con estos mínimos, claro. ¿Se sabe con certeza el trazado que llevaba la muralla o todavía hay cierta discusión en ese sentido? Yo la he estudiado hace ya bastantes años, publiqué el resultado de aquel estudio en la revista Waz al-Hayara, y en fin, llegué a unas conclusiones de que todo el trazado era claramente identificable. No visualmente, puesto que ha desaparecido mucho, pero sí se sabe por dónde iba. La gran puerta de entrada a la ciudad era la Puerta de Madrid, que estaba junto al Alcázar. Últimamente han aparecido unos dibujos muy interesantes de Pérez Villamil, que la dibujó en directo antes de que se derribara. Y la otra gran puerta era la del Mercado.
que tú bien conoces y que es la que estaba, pues delante de ella estaba el gran plazal, el gran ejido, se podría llamar, enfrente del cual se condenó a que los dominicos o a los franciscanos pusieran sus edificios, que eran siempre pues edificios fuera de la ciudad. Los mendicantes tenían que ir fuera de la ciudad, porque los no mendicantes no les permitían entrar dentro. Entonces esa otra gran puerta y la de Madrid eran los ejes. Luego hay otra serie de puertas y en fin, yo creo que sí, que está bien identificado. Es ahora difícil el ponerme a decir va por esta calle, va por la otra. Ya. Y bueno, esta destrucción que afectó pues a lo largo del siglo XVIII, se empezaron a caer las cosas, y luego más sistemática en el siglo XIX de la muralla, ¿también tocó otro tipo de edificios, de patrimonio que quedara en Guadalajara, o realmente es algo exclusivo de las murallas? No, se tiraron muchas más cosas. Por ejemplo, se tiraron palacios, y se han ido tirando hasta mediados del siglo XX, pues en algunas plazas, y se han ido tirando conventos también. Por ejemplo, el convento de San Antonio, que estaba ahí detrás, en lo que llamamos pues la parte baja de detrás del mercado. El mercado realmente actual estaba sobre un convento de San Antonio, del que no ha quedado ni una sola foto, ni una sola imagen. Curioso, porque de otros, pues sí, se han tirado cosas. El mismo de la Piedad se derribó una parte de su ábside para permitir la calle Teniente Figueroa. Se tiraron palacios. Hubo una plaza, concretamente la que ahora se llama Plaza de San Esteban, que estaba totalmente rodeada de palacios. Bueno, tenía 3 palacios en sus 3 lados. Uno, el que llaman popularmente del Boquerón, se ha tirado muy recientemente, era el Palacio de los Condes de Palazuelos. El de los Miranda, ese es el que ha quedado, esperemos que por mucho tiempo. Enfrente se tiraron otros, y al otro lado, donde ahora está el Ateneo, pues ahí hubo un convento que también se tiró. O sea, se han ido tirando muchísimo. Y luego, pues también se ha sufrido mucho el urbanismo. Que fundamentalmente, pues eso, los ensanches. Por ejemplo, la calle Mayor alta, desde la Plaza Mayor hasta Santo Domingo, se ha conservado bastante bien. Incluso la mayoría de sus casas de finales del 19, principios del 20, se han rehabilitado y se han mantenido bien. Pero la parte baja, lo que hoy es Miguel Fluiters, o calle Mayor Baja, esa realmente se tiró muchísimo, todo porque hasta había un arco que permitía la entrada a esa calle desde la Plaza Mayor, y se derribó para aumentarlo. Y el que lo derribó fue precisamente el alcalde, que luego le pusieron el nombre de la calle, Miguel Fluiters. Joder, tiene narices, ¿no? Y bueno, Guadalajara tiene turismo, tal, pero parece que no acaba de despegar como una ciudad de que se visite bastante, ¿no? Y que, o sea, como que no atrae demasiado a la gente, lo que es la ciudad. La provincia parece que sí más, ¿no? Sí. Entonces, un poco a qué se puede deber. Evidentemente la provincia tiene joyas como Sigüenza, que hoy es el segundo de los destinos turísticos de la región, y tiene joyas como Brihuega y Pastrana, que por sí solas. Pero ¿por qué les ocurre eso? Porque están condensado todo su patrimonio en un grupo, en una estructura urbana muy pequeña. Guadalajara es una ciudad grande, siempre lo fue, pero porque es una de las grandes ciudades castellanas, y era una ciudad grande desde la Reconquista, pero que luego se ha hecho mucho más grande. Sin embargo, el núcleo se ha cuidado muy poco. Ese es el problema. Creo que se han hecho buenas cosas, como por ejemplo peatonalizar el centro. Ya sé que a muchos nos molesta no poder ir en coche a todas partes, pero hoy en día la solución para las ciudades antiguas es peatonalizar. Bien, eso se ha hecho, pero lo que no se ha hecho ha sido conservar la idiosincrasia de la ciudad, respetar los espacios, respetar los volúmenes, no se han tenido en cuenta, y respetar pues las tipologías. Nadie lo ha tenido en cuenta, con lo cual al final la ciudad ha quedado pues hecha una especie de mix entre lo antiguo y lo moderno, con lo cual uno no sabe qué admirar o qué meterse con ello, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaría Guadalajara para despegar desde un punto de vista turístico? Bien, yo creo que hay que darla a conocer lo que tiene, ni poco ni mucho, pero hay unos 30 monumentos, articularlos bien en unas rutas o en unos caminos. El ayuntamiento lo ha hecho
bien, creo, con un bien intencionado eje cultural, en el cual pone en contacto una serie de monumentos que son un poco administrativamente suyos. Pero, por ejemplo, el ayuntamiento no incluye nunca el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo en las rutas turísticas de Guadalajara, cuando creo que es, después del Palacio del Infantado, el mejor monumento, el mejor conjunto que tiene la ciudad, que podría atraer a muchísima gente. Y la imagen muchas veces de la ciudad. Claro, eso es privado, efectivamente, las monjas lo cuidan, las monjas cobran y las monjas se dedican a cuidar aquello. Y la gente se entera pues como puede. El ayuntamiento no promociona eso, ni promociona otras cosas. Con lo cual creo que debería de irse a una promoción mucho más integral. Y luego y sobre todo, fundamental, está por hacer el dar a conocer la ciudad en los lugares donde hay turistas. O sea, hay que ir a darla a conocer a Madrid. No vale que se hagan mucha promoción dentro de la ciudad, si los que vivimos aquí ya lo conocemos. Ni de la provincia dentro de los de la capital, si ya lo conocemos. Hay que irse a Barcelona, hay que irse a Valencia y hay que irse a Madrid y a Valladolid para dar a conocer intensamente Guadalajara. Claro, sí. Vale, hemos hablado antes de la destrucción de parte del patrimonio de Guadalajara y, bueno, quizás queda mucho trabajo por hacer en los archivos, pues buscando información sobre esos monumentos, fotos quizás antiguas, planos, dibujos, etcétera. ¿Cuánto podría quedar ahí? Sí, queda un porcentaje de información todavía por descubrir, pero yo creo que poco, porque los archivos están ya muy laminados y por lo tanto quedan pocas cosas. Por ejemplo, el hecho de que hace un par de años se hiciera una exposición Guadalajara pintoresca por parte del ayuntamiento con un trabajo ejemplar de Pedro Pradillo en la búsqueda de nuevos elementos de imágenes y elementos iconográficos, supuso, por ejemplo, hallar un filón que era los archivos recónditos del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, donde ese coleccionista compró tantísimas cosas que allí en carpetas había dibujos de Pérez Villamil. ¿Dónde hay que buscar? Pues a lo mejor en eso, en archivos que no han sido tocados nunca. Me imagino, qué sé yo, por ejemplo el de Federico Marés en Barcelona. Probablemente Marés, como sabéis, un gran coleccionista que montó un museo maravilloso, tenga muchas cosas todavía guardadas, pero claro, él solo se dedicaba fundamentalmente a Cataluña, aunque también el museo está lleno de piezas de toda España. A lo mejor allí hay algo. En las catedrales todavía se puede encontrar algo. En los archivos de los ministerios, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Gobernación, en el propio archivo de Simancas, donde se guarda pues toda la documentación del Estado. Está todo ya muy peinado, pero pueden encontrarse cosas. Todavía. Veremos. Ojalá. Bueno, pues ha sido un placer la entrevista. Muchas gracias, Pablo. Y ya nos veremos. Muchas gracias. Sí, hasta luego.